Ya, revisamos información internacional. Vamos a hablar de un tema al que hemos estado conversando en los últimos días, que tiene que ver cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en Cuba a propósito de lo que ha planteado Estados Unidos y también de la situación de ese país, la captura de Nicolás Maduro, cómo Venezuela funcionaba como proveedor de petróleo para la isla. Está al teléfono para hablar de este tema Gabriel Gaspar, cientista político, analista internacional, además ex subsecretario de Defensa y, por cierto, ex embajador de Chile en Cuba. Gabriel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paula, Mauricio, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, Gabriel, gracias por acompañarnos. Bueno, desde la experiencia de haber sido embajador en Cuba, conversaba en las últimas horas con gente que está en la isla y me decía, a ver, esto es incluso más grave que el periodo especial. Yo no sé si ha tenido oportunidad en las últimas horas de hablar con gente allá y cómo se está enfrentando una situación que parece no grave, gravísima. Efectivamente, creo que Cuba vive en este momento uno de las situaciones más difíciles de los últimos años por este súbito corte de energía. Digo súbito porque esto se origina a raíz de algo que también es súbito, que es la interrupción del envío del crudo venezolano a raíz de los sucesos que todos conocemos. Uh-huh. Ya, ¿y cómo avanza toda esta situación? Porque los hechos son los hechos, digamos. Se captura a Maduro, se genera este gobierno encargado con el patrocinio, digamos, o la supervisión de Estados Unidos con Delcy Rodríguez ahí a cargo, y lo concreto es que se corta el suministro de petróleo que históricamente estuvo fluyendo desde Venezuela hacia Cuba. ¿Eso qué impacto tiene? Bueno, tiene un tremendo impacto y en realidad yo creo que es la raíz. Me voy a ir de una hipótesis, Yo diría que la extracción o la operación Maduro en Caracas tuvo dos efectos, ¿no? Por un lado, queda en claro que el objetivo principal de la operación del gobierno americano era impedir que el petróleo venezolano siguiera fluyendo hacia lo que ellos consideran son sus adversarios, que China e Irán particularmente, y de rebote a Cuba, ¿no? Eso porque los términos de cambio de régimen político quedan como postergados, por lo que tú acabas de señalar. Pero hay otro efecto, que es que las circunstancias mismas, que es la captura del propio Nicolás Maduro, implicó una resistencia y la muerte, en principio, de lo que sabemos, revelado por el propio gobierno cubano, de cerca de 35 miembros de una escolta cubana que tenía Nicolás Maduro. Ese dato, en mi opinión, y esa es la hipótesis, descartó cualquier posibilidad de una operación militar estadounidense en Cuba, porque demostró que las Fuerzas Armadas cubanas, con todo lo golpeadas que pueden estar, tienen voluntad combativa. Por tanto, cualquier operación militar en Cuba iba a significar, por ende, una baja no determinada, un número de bajas americanas, que es lo que nadie quiere en Estados Unidos. Por lo mismo, se optó por la vía del estrangulamiento económico. Claro, por lo tanto, cuando se dice, Gabriel Gaspar, que se ha escuchado que Donald Trump ya fue por Venezuela y ahora va por Cuba, no va a ser de la misma manera, según su hipótesis, ¿no? No va a ser con una intervención militar que termine capturando a Díaz-Canel o algún dirigente del régimen. Correcto, sino más bien... porque sería muy costosa, y por eso yo creo que apuesta más bien por el estrangulamiento, en el fondo, para decirlo crudamente, por una situación muy parecida a la que Netanyahu aplicó a Gaza, digamos, ¿no? O sea, la asfixia económica, digamos. Claro, una asfixia económica que la isla ya vive a propósito de los bloqueos, pero que hoy día escala al petróleo. Al petróleo, y que al declarar emergencia nacional, cuando acusa a Cuba de albergar espías rusos y de acoger enemigos como Irán y Hamás, acompaña con esta advertencia de que además los países que vendan o suministren petróleo a la isla podrían estar sujetos a elevados aranceles. Correcto. En realidad el argumento que usa la Casa Blanca es que Cuba ayudaría a organizaciones terroristas, de lo cual hasta la fecha que yo conozca, y me dedico a esto todo el día, no ha entregado ninguna prueba, ¿no? Por el contrario, mi experiencia, y cosa que también puedo constatar, es que en el último tiempo, digamos en el siglo XXI, llamémoslo así, Cuba ha buscado ayudar a resolver conflictos en el continente.
Por ejemplo, a raíz del ataque de las Torres Gemelas, el 2001 en Estados Unidos, Cuba abrió sus cielos para que en ese momento en que había un blackout, digamos, aeronáutico en Estados Unidos, se pudiera usar los aeropuertos cubanos. Y más recientemente Cuba ayudó a la negociación entre el gobierno colombiano y la FARC para las negociaciones de paz, que precisamente se desarrollaron en Cuba. Entonces, yo desconozco, no tengo antecedentes, debiera aprobarlo el gobierno americano, de esta ayuda a organizaciones terroristas en la isla. Ahora, Gabriel Gaspar, usted que conoce la isla, que fue embajador en La Habana, ¿esto podría terminar en una revuelta interna, en un descontento popular, en una reacción en contra del gobierno de Díaz-Canel? Es muy difícil, o sea, a ver, yo creo que la situación es muy, muy difícil, y como han señalado diversas fuentes, básicamente procedentes de Estados Unidos, del exilio cubano, que los propósitos serían que esto se operase durante el año, porque aún no sabemos la magnitud que pueda alcanzar este cerco, pero obviamente que cada día que pase va a ser más grave. Yo pongo un ejemplo: si no hay petróleo, no se pueden activar las plantas eléctricas que funcionan a petróleo. Si no hay plantas eléctricas, no puede haber luz. Si no hay luz, no puede haber operaciones quirúrgicas, por ejemplo. O sea, hemos visto lo de la aviación en los últimos días y cómo eso impacta directamente en una de las actividades económicas que uno podría decir sigue sustentando a la isla, que claro, que es el turismo, ¿no? El turismo, correcto. Eso, golpear al turismo es golpear a una de las pocas fuentes de ingresos de divisas que tiene Cuba. Entonces, esto pareciera estar destinado no con una fecha fija, sino ir produciendo un deterioro. Por eso hago el símil con Gaza, porque donde uno podrá seguir, entre comillas, macabramente, como los límites a los cuales puede llegar la resistencia humana. Sin embargo, también la historia muestra en estas largas décadas, ¿cierto?, de discrepancias entre la Casa Blanca y La Habana, que pese a estos mostradas de dientes y todas estas situaciones difíciles, desde siempre, siempre ha existido un canal de conversaciones entre ellos, aunque a veces ha sido muy secreto. Hay un interesante estudio que hizo un cientista político norteamericano de origen latino, Bill Leo Grande, en un excelente libro que se me da su referencia en este instante, donde muestra cómo en todos estos años, incluso los tiempos de Fidel y post-Fidel, Cuba y Estados Unidos negociaron bajo cuerda en situaciones. Y eso tuvo un momento que para algunos analistas, me corregirá Gabriel Gaspar si no es así, bien alto con la administración de Barack Obama, que a juicio de esos mismos analistas no fue aprovechado de manera correcta ni por Estados Unidos ni por la isla, porque Cuba tal vez tendría una situación hoy distinta, no tan límite, si hubiera avanzado en esa negociación o en ese acercamiento con ese presidente norteamericano. Correcto, tienes toda la razón. Allí una cosa un momento muy interesante, muy productivo, en que virtualmente se restablecieron relaciones diplomáticas. Claro. Se abrieron las embajadas tanto en recíprocas tanto en La Habana como en Washington. Viajó el presidente Obama. Hubo un partido de béisbol, si no me equivoco, entre los Yankees y los habaneros, ¿cierto?, que ganaron los Yankees, entre paréntesis, hasta donde recuerdo. Entonces una buena coyuntura que se rompió cuando asumió el presidente Trump en su primer mandato, y echó rienda atrás de todo este propósito. Y aquí viene una pregunta, lanza una segunda hipótesis, ¿no? Está claro que en el caso venezolano, más allá de las razones ideológicas y los discursos y todo que podamos agregar, la mayoría de la población americana veía con simpatías que cayera Maduro. Es lo que puedo constatar de encuestas, estudios, conversaciones, etcétera. Porque además pensaban que con eso se terminaba la droga, estoy hablando en palabras simples, ¿no? Se ponía dificultades al tráfico de drogas, y al mismo tiempo el petróleo venezolano era una reserva segura que volvía, entre comillas, al mundo occidental y en particular a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ganaba. La pregunta es, ¿qué pasa si mañana
hay una situación que termina con una caída de gobierno y la instalación de un régimen pro-occidental en Cuba. Gana Estados Unidos, y lo que escucho de diferentes partes es que lo que queda claro es que ganaría Florida, Miami, ganaría la colonia americana, para lo cual el tema Cuba es prioritario. Pero para el resto de Estados Unidos, digámoslo, para los trabajadores del Seattle, para los estudiantes de Berkeley, para los agricultores del Medio Oeste, para los trabajadores de Arizona o los empresarios de Texas, ¿qué es lo que se gana? Probablemente, con lo que tú comentas Paula, de un desorden social mayor, podría terminar en una gigantesca ola migratoria. Ya, es que y esa también no sería buena para ninguno. No, claro, es que ese también es el punto cuando uno habla de Cuba. Ya vamos a hablar de Cuba y Chile y de todo lo que genera, particularmente en el Partido Comunista, pero para alguien que estuvo en Cuba, que fue embajador en Cuba, entiendo, Gabriel Gaspar, si no me equivoco, hasta el año 2010. La población cubana, que hoy día habla de más que apagones, alumbrones, porque de 24 horas, 21 horas al día no tienen luz. ¿Cuánto puede resistir la población cubana que siempre se ha jactado de ser alegre pese a la adversidad que viven ya hace muchísimos años, digamos, ¿no? O sea, las consecuencias de el régimen y del bloqueo económico de Estados Unidos no es nuevo. Hoy día tiene más signos de estrangulamiento en esos mismos términos, pero ¿qué puede pasar ahí? Bueno, tú lo has dicho, entre paréntesis, el pueblo cubano es un pueblo que tiene un humor particularmente muy sabroso cuando uno logra introducirse en todo lo que es la jerga cubana. Uno disfruta todos los días, así como también tiene una radio, entre comillas, que le llaman Radio Bemba, no sé si han escuchado eso, que es el rumor, porque Bemba es la boca de todo, y es lo que corre de boca en boca, que informa de todo, desde Crónica Roja, que uno nunca va a ver en la crónica, en los diarios oficiales ni en la radio, pero Radio Bemba lo pone uno al día de lo que está pasando en la isla en pocos minutos. Pero lo que tú señalas también es, junto con ese humor, también lo que ha mostrado esta relación es que hay una capacidad de resiliencia tremenda, y uno se pregunta hasta dónde puede durar. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Exactamente, y obviamente eso no puede ser largo, y tenemos experiencias, y eso puede ser muy doloroso, ¿no? Doloroso para los propios habitantes y doloroso para la conciencia de la humanidad, porque en realidad ¿qué se gana al privar a un país de alimentos? Desde ese punto de vista, Gabriel Gaspar, perdón, pero ¿qué puede hacer el resto de la comunidad internacional? México, por de pronto, ha anunciado el envío de 2 barcos con ayuda humanitaria, fundamentalmente alimentos, leche, pero ¿qué ocurre con Rusia en este minuto? ¿Qué ocurre con los antiguos aliados de Cuba? Bueno, habría que preguntarle a los rusos, pero yo parto por lo siguiente, y tú lo comentabas recién, Paula, la relación Chile-Cuba. En estos años, nosotros yo creo que hemos llegado a una situación, y esa fue mi conclusión final sobre la relación, al final de mi misión allá, y es que Cuba es un tema de una agenda, la agenda bilateral chileno-cubana, desgraciadamente una agenda mínima, casi no tenemos temas. Hemos firmado N documentos, pero no hemos podido implementarlo, entre otras cosas, por las limitantes económicas. En su momento de allá, en su momento de acá, pero hay acuerdos deportivos, de educación, de investigación farmacéutica, etcétera, que han quedado en el papel. Entonces es una agenda mínima, pero sin embargo el tema Cuba es un tema altamente sensible en Chile. Sobre todo por impacto político, porque como bien creo que Mauricio recién lo nombraba, uno dice, tema Chile-Cuba al tiro Partido Comunista. No, claro, bueno, y la discusión instalada entre si es una dictadura o no lo es, con una candidata presidencial del Partido Comunista que dijo al menos que no era una democracia, ¿no? Claro, entonces eso nos lleva a un tema, digamos, que tiene que ver más con la política interna, o sea, Cuba se transforma en un tema de política interna chilena, de debate ideológico, muchas veces, en mi opinión, utilizado para provocar precisamente esos debates, discusiones, divisiones, digo, ¿no? Y
Pero también hay otra agenda, y yo quisiera contar una anécdota aquí. Por ejemplo, yo estaba ya en mis últimos días cuando vino el terremoto en Chile. ¿Se recuerdan ustedes? El del 2000, febrero del 2010. 27 de febrero del 2010. Correcto. Y en ese momento, yo estando en la embajada, me llama el ministro de Salud, no recuerdo el nombre, de Cuba, y me ofrece un hospital de campaña. Y yo le agradezco y consulto a Santiago y al final dijimos que sí. Que por supuesto, que con mucho gusto, porque además había preocupación en Santiago porque estaba el desorden, me costó muchísimo tener comunicación, no había aeropuerto, digamos, estaba medio destruido, habían dificultades de combustible, de agua, etcétera, pero el ministro me aseguró que el hospital de campaña y la brigada médica y paramédica que venía con ellos venían con alimento, con energía, con todo, para operar un tiempo suficiente. Y nos fuimos, y cuando partió la brigada médica, lo fuimos a despedir al aeropuerto. Yo les puedo asegurar, desde que me llamó el ministro en la mañana hasta que despedimos en el aeropuerto a la brigada médica, pasaron 18 horas. O sea, la respuesta fue inmediata. Y conversé ahí con todos los doctores, le dije, ¿cuándo supo que se tenía que ir a Santiago? Me decía, hace 6 horas, me decía. Están preparados para la emergencia. Eso es lo que quiero resumir. Ya. ¿Y está preparado Cuba hoy día para resistir este bloqueo que impuso Donald Trump en la práctica, de facto? Yo diría que está preparado. A ver, voy a decir algo poco diplomático. Militarmente está preparado, con todas las dudas que eso pueda generar cualquier conflicto y la superioridad tecnológica obvia de Estados Unidos. O sea, Cuba no es Venezuela. Pero no, por ningún motivo. No hay cubano que no tenga instrucción en su militar y que después no esté encuadrada en su milicia territorial. Puede que no le guste el régimen, a lo mejor. Puede que esté molesto con el régimen, pero quiere ser cubano independiente, no quiere ser colonia. Uh-huh. Y eso uno lo nota en el orgullo cubano, y también en el humor. Como les conté, eso es muy sabroso, ver las distintas manifestaciones que uno lo escucha en todas partes, ¿no? Desde la transmisión de un partido de béisbol hasta la intervención en cualquier espacio público. El humor está presente, pero también está muy presente el nacionalismo. Ahora, la fórmula que hasta el momento ha funcionado como válvula de escape ha sido la migración. La migración que de momento tenía, obviamente, la ruta principal es la ruta aérea, que se corta con esto, y como destino, bueno, salían o por Caracas o por Managua. Ambas están cerradas hoy día. Entonces, yo no tengo elementos, no he viajado a Cuba hace bastante tiempo ya, me conecto por otras vías, ¿no? Por telefónicas, pero yo imagino que la situación es mucho más, y ellos me lo dicen también, ¿no? Mucho más difícil, y obviamente estamos ante la posibilidad de una hambruna gigantesca y una paralización, porque alguien me decía, puede llegar el barco mexicano, puede llegar la ayuda mexicana, bienvenida, me decía, pero no sabemos cómo la vamos a distribuir porque los camiones no tienen gasolina para llevarla. No, claro, y además ante una presidenta de México que en la práctica está entre la espada y la pared a propósito de la advertencia de los aranceles de Donald Trump. Gabriel Gaspar, cientista político, analista internacional, ex subsecretario de Defensa, ex embajador de Chile en Cuba, eso último es lo que más nos convoca para la conversación de esta mañana. Muchísimas gracias.